Metabolismo microbiano. Los microorganismos están en todas partes, y aunque son pequeños, sus actividades tienen un impacto tremendo en toda la biosfera. Estaban presentes en la Tierra y en los mares durante miles de millones de años, antes de la aparición de plantas y animales. Pueden vivir en condiciones muy variadas, habitar nichos muy diversos. Prácticamente habitan en todos los lugares de nuestro planeta. Su diversidad es asombrosa. Esto es posible porque se adaptan a diversas condiciones, en particular algunas extremas, como elevada o baja temperatura, alta concentración de cloruro de sodio. Sin embargo, para que puedan habitar en lugares tan diferentes, es necesario también que posean una gran diversidad metabólica. ¿A qué nos referimos? A su capacidad de utilizar una infinidad de compuestos orgánicos e inorgánicos y también la luz como fuente de energía, y también a que puedan crecer tanto en presencia como ausencia de oxígeno. No es que un mismo microorganismo sea capaz de habitar en todos estos lugares, sino que nos referimos a que existe una gran diversidad de todos los microorganismos en su conjunto que habitan esos lugares. En estas fotografías vemos lugares que habitan fumarolas submarinas, ambientes polares, desiertos, pero también en ambientes libres de oxígeno o en los que no hay sustancias orgánicas, como los endolíticos de las rocas, o a partir de celulosa, como los celulolíticos, o en el interior de las plantas, como los endófitos. Los microorganismos representan una fracción importante de la biomasa de la Tierra, y sus actividades son esenciales para sostener la vida. Las plantas y los animales están inmersos en un mundo microbiano, y su evolución y supervivencia están fuertemente influenciadas por actividades microbianas. Asimismo, están muy presentes en la vida humana, desde la comida que comemos, el agua que bebemos, la fertilidad de nuestros suelos, la salud de los animales y hasta las enfermedades infecciosas. Pero, ¿por qué otros motivos aparte del conocimiento nos puede interesar estudiar el metabolismo microbiano? El ser humano ha sacado mucho provecho de las capacidades metabólicas de los microorganismos, desde el descubrimiento de los antibióticos hasta la producción de alimentos tradicionales y nuevos alimentos, o hasta el tratamiento de efluentes para eliminar los contaminantes. De hecho, cientos de millones de bacterias están dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, para digerir nuestra última comida. Nuestro microbioma, es decir, el conjunto total de microorganismos que contiene nuestro cuerpo, contiene miles de especies, cada una adaptada para crecer mejor en una parte particular del cuerpo. Ya se sabe hoy que nuestro microbioma es absolutamente esencial para nuestra salud y bienestar. Sin embargo, estamos solo comenzando a comprender las diversas formas en que dependemos de nuestros microorganismos intestinales. Veremos que en la naturaleza las células microbianas normalmente viven en grupos llamados comunidades microbianas. Todas las células muestran alguna forma de metabolismo al absorber nutrientes del ambiente y transformarlos en nuevos materiales celulares y productos de desecho. Durante estas transformaciones, la energía se conserva para lograr la síntesis de nuevas estructuras. La producción de estas nuevas estructuras culmina en la división de la célula madre para formar nuevas células. Durante el metabolismo y el crecimiento, los genes se decodifican para formar proteínas que regulan los procesos celulares. Las enzimas, proteínas que tienen actividad catalítica, son necesarias para llevar a cabo las reacciones que suministran la energía y los precursores necesarios para la biosíntesis de todos los componentes celulares. En estas clases estudiaremos los principales procesos metabólicos utilizados por los microorganismos, enfocándonos en la manera de cómo obtienen su energía. Esta es la bibliografía que recomendamos para profundizar en el tema. En el día de hoy vamos a ver este temario. Vamos a comenzar con un breve repaso de conceptos que ya vieron en fisicoquímica, química inorgánica, bioquímica, y luego comenzaremos con algunas generalidades. ¿Qué es la energía libre o energía de Gibbs? Es la cantidad máxima de trabajo de no expansión que se puede extraer de un sistema cerrado termodinámicamente a temperatura y presión constante. Se vincula con otros dos términos termodinámicos, la entalpía y la entropía, según esta ecuación.
El supraíndice 0 significa condiciones estándar, es decir, temperatura de 25 grados centígrados, concentración 1 molar de reactivos y productos, y de gases, concentración de una atmósfera. La prima significa que es a pH 7, lo que se considera próximo en condiciones fisiológicas dentro de la célula para la mayoría de los microorganismos. Algo muy importante de recordar en este punto es que cuando la energía libre es menor que cero, la reacción es exergónica, produce energía que libera al medio. En cambio, cuando la reacción es endergónica, significa que hay que aportar la energía para que la misma ocurra. Si bien utilizaremos a lo largo de estas clases el cálculo de delta G0' como una buena aproximación a la energía disponible de una reacción dada, en ciertos casos es más relevante para el cálculo considerar las condiciones reales de la célula, no en condiciones de concentraciones 1 molar de reactivos y productos. Para ello debemos aplicar entonces la siguiente ecuación. Observen que depende de las concentraciones de reactivos y productos. Esto es muy importante porque en el ambiente en el que estén los microorganismos puede influenciar la concentración de productos al consumirlo, y entonces el factor puede volverse muy inferior a 1, con lo cual el logaritmo se vuelve negativo y el delta G puede volverse negativo, es decir, un delta G favorable. ¿Qué opinan de la combustión? ¿Es un proceso favorable? Tomemos como ejemplo la combustión de octano que constituye el combustible. Ya sabemos que esta reacción libera calor y además aumenta la entropía porque libera muchas moléculas por cada molécula de octano. En consecuencia, su delta G es negativo. Esta reacción es favorable, libera energía que puede ser aprovechada para realizar trabajo. Veamos ahora un concepto que nos va a importar muchísimo en bioenergética como es el potencial redox. Recordemos que el potencial redox o potencial de reducción mide la tendencia de una sustancia a reducirse, o sea, a aceptar electrones. Se vincula con delta G por la siguiente ecuación. Delta G0' es igual al valor negativo de n, que es el número de electrones intercambiados, por F, que es la constante de Faraday, y por delta E0', que es el cambio en el potencial redox de la reacción global. Lo que importa acá es que veamos que delta G y delta E tienen signos opuestos. Es decir, si en una reacción delta E0' es positiva, entonces indica que la reacción ocurrirá espontáneamente. Algunas sustancias pueden actuar como donadoras o aceptoras de electrones dependiendo de quién reaccione con ella. Esto va a ocurrir para aquellas sustancias que estén en un estado de oxidación intermedio. Veamos un ejemplo con derivados de nitrógeno. Por ejemplo, en el nitrito, en el cual el nitrógeno tiene un estado de oxidación más 3, es capaz de oxidarse a nitrato, en el cual el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5, y entonces aquí el oxígeno actúa como aceptor de electrones, siendo el nitrito el dador de electrones. Esta es la suma global de dos semirreacciones cuyos potenciales redox están allí. El nitrito también puede actuar como aceptor de electrones. En ese caso va a reducirse. En el caso que vemos aquí, el nitrito se reduce a amonio, en el cual el nitrógeno tiene estado de oxidación menos 3, actuando el sulfuro como el dador de electrones de esta reacción. De las siguientes semirreacciones, ¿cuál reacción global será la espontánea? ¿Agua descomponiéndose en hidrógeno y oxígeno o a la inversa? Recordemos la ecuación que vincula el delta G y el delta S. Si hacemos los cálculos, queda claro cuál es la reacción que será la espontánea. Sin embargo, sin hacer ningún cálculo, lo podemos razonar así. La sustancia reducida del par redox con potencial menor dona sus electrones a la sustancia oxidada del par con potencial mayor. Por lo tanto, de las dos semireacciones, la que tiene el par redox menor
es el protón, que se reduce a hidrógeno molecular. Y la sustancia reducida en este caso de esa semireacción es el hidrógeno, que donará sus electrones a la sustancia oxidada del par con mayor potencial redox, es decir, el oxígeno. Si hacemos los cálculos, es obvio que nos da un delta E positivo, por lo tanto, un delta G negativo. Veamos ahora estas dos semireacciones. Por ejemplo, las reducciones del zinc y cobre. ¿Cuál es la más favorable? Aquella con un potencial más positivo, ¿verdad? Por lo tanto, la sustancia reducida de la semireacción con potencial redox más negativo dona los electrones a la del potencial redox más positivo. Lo que ocurrirá entonces es que el zinc le pasa los electrones al cobre más 2 y por lo tanto se oxidará a zinc más 2. Y el cobre más 2 se reducirá a cobre 0 o cobre metal. ¿Cómo es esta reacción? Es ergónica, libera energía. Si hiciéramos la reacción en solución, ¿qué notaríamos? Calor. Esta es una de las formas en que puede manifestarse una reacción exergónica. En lugar de obtener calor, ¿podríamos lograr trabajo a partir de esta reacción? Sí, se puede, si hacemos una pila. Y de esta manera, la energía disponible puede utilizarse para energía eléctrica, por ejemplo. Obviamente, el delta G es el mismo que vimos antes, pero en esta ocasión, la energía disponible para hacer trabajo es utilizada como energía eléctrica, por ejemplo. Ahora miremos una tabla de varios elementos con sus potenciales redox. Y acá hacemos una aclaración. En microbiología vamos a ver esta tabla con los potenciales más negativos arriba y los más positivos abajo. ¿Cuál es el elemento de la tabla con mayor tendencia a donar electrones y oxidarse? ¿Y cuál es el que tiene mayor tendencia a reducirse? Observamos potenciales positivos y negativos. Si una especie tiene un potencial positivo, es que su potencial de reducción es mayor que el del hidrógeno, que por convención es cero. Si una sustancia tiene un potencial negativo, es que su potencial es menor que el del hidrógeno. Cuanto mayor es el potencial estándar de reducción, mayor es la tendencia de esa especie química a reducirse. Cuanto menor es el potencial estándar de reducción, menor es la tendencia de esa especie química a reducirse. Y la diferencia de potenciales de esas semireacciones va a determinar la energía disponible. Cambiemos ahora a estas reacciones que son más cercanas. ¿Cuál es el proceso químico que ocurre en cada uno de estos casos? La oxidación de la celulosa, ¿verdad? En un caso, por combustión, que libera la energía bajo forma de calor. ¿Es exergónica la reacción? Bueno, por lo menos sabemos que es exotérmica, pero sí, es exergónica. ¿Qué pasa en el caso del hongo creciendo en el árbol? ¿La reacción es la misma? Bueno, globalmente sí, pero no se prende fuego ni libera calor. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este caso con la reacción? La energía liberada se está almacenando en el hongo para tareas que debe hacer, trabajo químico. Lo que ocurre con la fogata es similar a lo que ocurría con la reacción del cobre y del zinc en solución. Toda la energía se disipa como calor. En cambio, lo que ocurre en el hongo se parece a lo que ocurre en una pila. La oxidación de la celulosa o sus monómeros ocurre en un proceso en diversos pasos metabólicos que terminan generando una corriente de electrones en la membrana. Esta corriente de electrones genera a su paso un gradiente de protones que luego puede utilizarse para hacer trabajo. En este caso, sintetizar ATP. Pero también se va a utilizar para otros requerimientos celulares como el movimiento flagelar si fuera el caso. Ahora sí, ya repasamos los conceptos previos que necesitaremos para el desarrollo de las clases.
Definimos metabolismo como el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula requeridas para sobrevivir y replicarse. Tiene como objetivo obtener energía química del entorno para realizar distintos tipos de trabajo. Trabajo químico, como es la obtención de energía, síntesis de macromoléculas, almacenamiento de energía. Trabajo de transporte, transporte activo de solutos. Trabajo mecánico, como es el movimiento flagelar. Podemos distinguir claramente dos tipos de metabolismo. El catabolismo, con el que nos referiremos a la oxidación de compuestos para la obtención de energía y poder reductor, y el anabolismo, en el que el organismo consume energía para la obtención de sus moléculas constituyentes, como proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, en general para la biosíntesis de macromoléculas. Esta separación en procesos es algo artificial. En la célula, ambos mecanismos están íntimamente relacionados. Nosotros en el curso haremos hincapié en el catabolismo, es decir, todas aquellas vías por las cuales los microorganismos son capaces de obtener energía. ¿Qué necesita la célula para la biosíntesis? Los bloques de construcción que pueden ser tomados del medio, ya sea aminoácidos, azúcares, sustancias carbonadas sencillas o nucleótidos, o sintetizarlos a partir de sus elementos. Necesita las enzimas que catalicen la reacción y energía, porque son procesos que consumen energía, para así sintetizar las macromoléculas que forman parte de sus estructuras. ¿Bajo qué forma se aporta la energía en el metabolismo? Como ATP, y además de otras moléculas de alta energía que veremos. ¿Qué más precisamos? Estamos partiendo de bloques más oxidados para construir macromoléculas más reducidas. Precisamos poder reductor. ¿Bajo qué forma se encuentra el poder reductor? En la célula, la forma más común es en forma de NADH o NADPH. Dijimos que las reacciones del anabolismo son reacciones desfavorables, cuyo delta G es positivo. ¿Cómo hacemos entonces para que una reacción desfavorable ocurra? Como en cualquier otro proceso desfavorable, como en el caso de un proceso meramente físico, le acoplamos un proceso energéticamente favorable. En el caso de las reacciones químicas, muchas veces lo que se acopla es la hidrólisis de ATP o de algún otro compuesto cuyos enlaces sean de alta energía. La hidrólisis de ATP es muy favorable. Entonces, acoplando ambas reacciones, el proceso global se vuelve favorable. Por ejemplo, acá vemos la fosforilación de la glucosa, proceso que veremos más adelante. Esta es una reacción endergónica que requiere energía y por lo tanto, si se acopla a la hidrólisis del ATP, esta puede llevarse a cabo. Como vimos, la biosíntesis requiere energía. Los intermediarios del metabolismo esenciales para poder lugar estos procesos son los compuestos que denominamos de alta energía. Estos son compuestos como el ATP, cuya hidrólisis libera energía, la que puede ser utilizada por la célula con diversos fines. El enlace químico involucrado en la liberación de energía es un enlace anhídrido, como en el ATP, el ADT o el fosfonolpiruvato, o un enlace tioéster como en el acetil-CoA. La hidrólisis de estos enlaces tiene un delta G exergónico y consideramos de alta energía los compuestos señalados acá. Es importante notar que algunos compuestos tienen enlace de alta energía, como el fosfonolpiruvato y el 1,3-bifosfoglicerato. Y además pueden inclusive fosforilar al ADP, como vamos a ver en procesos que ocurren en la fosforilación a nivel de sustrato. Dijimos además que la biosíntesis requiere de cofactores reducidos, que pueden reducir compuestos oxidados para construir macromoléculas. El NADH-NADPH va a ser el cofactor más importante, aunque no es el único.
Estos cofactores aumentan la diversidad de reacciones redox que son posibles en una célula, al permitir que muchos donadores y aceptores de electrones interactúen, ya que es el intermediario redox que relaciona las diferentes enzimas involucradas. Cuando actúa como reductor, dona un hidruro, o sea, 2 electrones y un protón, que da lugar a un compuesto reducido y el cofactor oxidado. Acá vemos un ejemplo de reducción de una acetona para dar un alcohol. Este tipo de reacciones se usa muchas veces en el anabolismo. Ahora bien, veamos nuevamente la diapositiva anterior, pero ahora vinculando los procesos donde se consume y se produce el ATP y el NADH o el NADH para el metabolismo de la célula. Como iremos viendo a lo largo de estas clases, las fuentes de energía y los mecanismos por los cuales la energía se obtiene o se conserva son muy diversos. Veremos que pueden obtenerse por oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos y por fermentación, por respiración aerobia o respiración anaerobia. Los procesos marcados en rosado son exclusivos de los procariotas, con alguna excepción. La otra fuente posible de energía es la luz, y como veremos, hay dos procesos, la fotosíntesis oxigénica, que los procariotas comparten con algas y plantas, y la fotosíntesis anoxigénica, que es propio de procariotas. Insistimos entonces que la oxidación de sustancias orgánicas o inorgánicas es la fuente de energía en los quimiótrofos, mientras que en los fotótrofos va a ser la luz. Es decir, que para un compuesto que sea fuente de energía, para los quimiótrofos, este compuesto debe ser pasible de oxidarse. Como ya vieron antes, los microorganismos se clasifican según su fuente de energía en quimiótrofos o fotótrofos, y según su fuente de carbono en autótrofos y heterótrofos. Comenzaremos a estudiar los quimiótrofos y al final de las clases veremos la fotosíntesis. En la diapositiva 13 vimos una lista de semireacciones y su potencial redox, y cómo las reacciones eran o no eran exergónicas o posibles de acuerdo a la suma de potenciales redox. Ahora veremos algunas semireacciones que participan en el metabolismo microbiano de los quimiótrofos. ¿Qué reacciones podrían aportar energía de las que ustedes ven acá? ¿A qué se parece este esquema? ¿Qué deberíamos mirar? Es similar a lo que vimos hoy con las pilas, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor tendencia a oxidarse? Es que tiene potencial de reducción menor. ¿Cuál tiene mayor tendencia a reducirse o aceptar electrones? El de mayor potencial de reducción. Obviamente, como todas las reacciones están escritas como potenciales de reducción, debemos ver en cada par cuál sustancia está en forma oxidada del par o cuál en forma reducida. Veamos el ejemplo con acetato y nitrato o glucosa y oxígeno. Traten de pensarlo como una columna que muestra la tendencia a ceder electrones. Las sustancias reducidas, es decir, ricas en electrones, de los pares que estén más arriba, van a cederlos a las sustancias que están debajo, es decir, aceptores de electrones. En este caso, de este par sería el oxígeno. Cuanto mayor sea la distancia recorrida de él o los electrones, mayor será la diferencia de potencial y mayor la energía. Comenzaremos ahora entonces con rutas metabólicas centrales. Vamos a comenzar por repasar brevemente la glicólisis, que ya conocen de cursos previos de bioquímica. Básicamente lo que quiero rescatar acá es que la reacción global genera 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH.
La glicólisis se puede dividir arbitrariamente en dos etapas, cada una de las cuales consta de varias reacciones enzimáticas. La etapa 1 consiste en reacciones preparatorias, las cuales no son reacciones redox y no liberan energía, sino que forman un intermediario clave de la ruta, el gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa 2 ocurren reacciones redox y la energía se conserva y se forman dos moléculas de piruvato. Recién vimos en la diapositiva 20 que había compuestos cuyos enlaces eran aún más ricos en energía que el ATP. Uno de ellos, el fosfoenolpiruvato, y el otro, el 1,3-bifosfoglicerato. Estos dos compuestos son intermediarios de la glicólisis y justamente su hidrólisis da lugar a la formación de ATP. Además de la glicólisis, existen en procariotas otras dos vías de degradación de carbohidratos, la vía de la pentosa fosfato y la de Ellner-Dudorov. ¿Y por qué las llamamos vías centrales? Porque los productos de estas vías son utilizados posteriormente en otras rutas, ya sean catabólicas o anabólicas. Las tres vías convierten glucosa en gliceraldehído 3-fosfato por diferentes caminos. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato por la misma reacción en las tres vías. La oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a piruvato se acompaña de generación de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Veamos ahora la vía de las pentosas fosfatos. Es una vía metabólica paralela a la glucólisis y está presente en menos organismos. Es de fundamental importancia para la síntesis de pentosas, unidades fundamentales para los ácidos nucleicos, entre otras macromoléculas. Primero, en esta ruta se fosforila la glucosa, luego la glucosa se oxida a una pentosa mediante la pérdida de un átomo de carbono como anhídrido carbónico y esto genera NADPH. Y el intermediario clave de la vía, la ribulosa 5-fosfato. A partir de este último se forman ribosa y desoxirribosa para suministrar a la célula los precursores de los ácidos nucleicos. A partir de esta última se generan otras pentosas, como la ribulosa y la cilulosa. En la descarboxilación reductiva se genera NADPH, siendo esta reacción la mayor fuente de NADPH en las células que utilizan esta vía, que luego, como vimos, es necesaria en varias reacciones anabólicas. Los azúcares en forma de pentosas como donadores de electrones también pueden introducirse en la vía de las pentosas fosfato y por lo general se fosforilan para formar ribosa fosfato o un compuesto relacionado antes de catabolizarse aún más. Una segunda característica importante de la vía de las pentosas fosfato es la generación de diversidad de azúcares. Una variedad de derivados de azúcar incluidos azúcares C4, C5, C6 y C7. Estos se forman en las reacciones de la vía. Esto permite que los azúcares pentosa produzcan eventualmente exoxas con fines catabólicos o para biosíntesis, como la gluconeogénesis. El gliceraldehído 3-fosfato de la vía puede entrar en la fase de 3 carbonos de la vía glicolítica y convertirse en piruvato y producir ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Sin embargo, el fin primordial de la vía es anabólico, es decir, la formación de precursores de ácidos nucleicos, la formación de precursores de aminoácidos aromáticos y, como ya dijimos, la producción de NADPH. Acá se muestra un balance teórico total de la vía. A partir de 6 glucosas se obtienen 6 ribulosa, 2 NADPH y 6 anhídrido carbónico. Pero no olvidemos que durante esta vía son consumidos los intermediarios para la biosíntesis. Por lo tanto, esto es un balance teórico. Veamos ahora la vía Ellner-Dudorov, que es una variante de la ruta glicolítica. En esta ruta, la glucosa 6-fosfato es oxidada a 6-fosfogluconato y luego este intermediario se convierte en dos moléculas de 3 carbonos, un pirúvico y un gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato
sigue la misma ruta que sigue en la glicólisis, generando NADH y ATP. Como el otro intermediario ya quedó en piruvato, se genera la mitad de ATP que se generaría en la glicólisis. Está ampliamente distribuido en bacterias, fundamentalmente en gram negativos, y sobre todo en el género Pseudomonas, además de estar presente en el género Rhizobium, Simomonas y algunas arqueas. El crecer con gluconato puede ser una gran ventaja, dado que en la naturaleza no es probable que la glucosa esté disponible, pero sí el gluconato. Ocurre naturalmente en plantas, frutas, vino, miel, arroz, carne, vinagre y otras fuentes naturales. Acá vemos un ejemplo de géneros que utilizan exclusivamente la vía glicolítica o la Dehner-Dudorov. Sin embargo, existen microorganismos como la Escherichia coli, entre otras enterobacterias, que pueden usar ambas vías. En particular, en estos microorganismos se sintetizan las enzimas necesarias solo cuando se dispone de gluconato como fuente de carbono. Como ya vimos, las tres vías conducen a la formación de piruvato, intermediario clave del metabolismo, donde se abren dos caminos metabólicos bien diferentes, la respiración y la fermentación. ¿Qué entendemos cuando hablamos de conservación de la energía? Pues bien, son todos los procesos que se realizan para transformar la energía disponible, por ejemplo de compuestos orgánicos, en formas que la célula la puede utilizar, en general en forma de ATP. Entonces, vimos que por fosforilación a nivel de sustrato se genera ATP en las fermentaciones. Y en las respiraciones, vemos que se genera por fosforilación oxidativa. Ambos procesos los veremos en las clases siguientes. La conservación de energía en las células se logra mediante la formación de un conjunto de compuestos que contienen enlaces de azufre o fosfatos de alta energía. En este esquema intentamos mostrar que las vías centrales, como la glicólisis o cualquiera de las vías vistas anteriormente, confluyen a un intermediario clave del metabolismo que es el piruvato. Aquí se abren dos grandes caminos en los que vamos a seguir el estudio de los quimiorgananótrofos, las fermentaciones y las respiraciones. Volveremos a esta diapositiva más adelante. Les dejo entonces dos ejercicios para que resuelvan antes de la próxima clase.